buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarles en esta tertulia de noche. Hoy vamos a conversar con el dirigente cooperativista Freddy González. ¿Por qué Freddy González? Estamos en el 2023, en el año 2017, porque esto ya lleva varios años. Freddy González fue protagonista de titulares en medios de comunicación y acusado como el supuesto cabecilla de un movimiento que prácticamente tenía quebrado el movimiento cooperativo, que habían dado préstamos, que habían hecho cálculos de fórmulas irregulares y que eso prácticamente tenía una millonada al movimiento cooperativo que le habían sacado para otras cooperativas y estaba prácticamente quebrado el Infocop. También recordamos que bajo ese mismo allanamiento que incluso le hicieron a Freddy de detención, 11 cooperativas también fueron allanadas, entre esas Copelesca. Me acuerdo ver aquí a la fiscalía, cerrar todas las oficinas y comenzar a buscar supuesto papelería para ver las relaciones en Infocop Copelesca por préstamos que había adquirido para el desarrollo de diversos proyectos. Eso mismo le pasó a diversas cooperativas en todo el país. En ese momento me acuerdo muy bien porque aunque son casos de años muy diferentes y muy distintos, fue el caso reciente que hubo, el llamado caso Diamante. Es que eso se hace todo un espectáculo, ¿verdad? Donde cae la policía en otros lugares, allanan, sacan a Freddy esposado de la casa y ahí comienzan las investigaciones. Pues todo Costa Rica da por un hecho de que esas situaciones que se ven en medios de comunicación y se publicitan en la prensa escrita y en los medios digitales son hechos ciertos. Y a veces el costarricense no le da seguimiento a lo que ocurre. Pues bien, desde 2017 ahora ha pasado mucha agua debajo del puente y podemos decir hoy claramente, porque bueno, no es decirlo, sino anunciarlo aquí, por lo menos en tertulia, que ya dictaron sobreseimiento para Freddy González y otros cooperativistas por la supuesta manipulación en tasas de crédito del Infocop. Y con él vamos a conversar porque realmente estas cosas cuando suceden provocan mucho ruido, mucho daño, de una forma personal y a un movimiento que le ha dado mucho y le sigue dando mucho a este país, como es el movimiento cooperativo. Y Freddy en ese momento, además de estar en el Consejo Nacional de Cooperativas, ¿verdad? Fue miembro del Infocop, ¿verdad? Entonces por ahí comenzaron las cosas. Eso fue en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Intervinieron Infocop después, estuvo intervenido Infocop y hasta pasó de Luis Guillermo a Carlos Alvarado y aún se mantenía el Infocop intervenido. Luego después ya resolvieron el asunto y ya se dejó el cese de la intervención por parte del gobierno al sector, lo cual ha provocado mucho ruido a nivel interno y ¿para qué decir la desacreditación, como reitero, de un movimiento que le sigue dando mucho a Costa Rica? Pues Freddy, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Tertulia de Noche. Don Álvaro, primero que todo quisiera agradecerle a Canal 14, bueno, y a su programa, de que en estos 5 años que han transcurrido después de que se dio la apertura de la causa y donde planteaban que éramos líderes de una red criminal, que siempre tuvimos en Canal 14 y en este programa la posibilidad de expresar nuestro criterio y nuestra defensa en forma abierta, y por eso pues quiero dar las gracias ahora al inicio del programa. Freddy, no solo es a usted, ¿verdad? Son a otros compañeros más. Sí, efectivamente, era toda la junta directiva y bueno, nos han dictado un sobreseimiento que definitivamente en estos 5 años ha sido muy difícil poder llevar una vida normal, pero bueno, tomamos la decisión de enfrentar eso y enfrentarlo con dignidad principalmente, y yo creo que por sí sola la resolución habla, ¿verdad? Es una resolución del fiscal, que el mismo fiscal que nos acusó es el mismo fiscal
que está pidiendo el sobreseimiento y ahora la juez que le tocó dictar pues el sobreseimiento, que es la sentencia. Esos 5 años, ¿cómo han sido para la vida de Freddy González? Sobre todo estando en los más altos cargos del movimiento cooperativo, pasa lo que pasa y todo se cae, ¿verdad? Se cae en el sentido de que usted es un alto dirigente con mucha credibilidad en el movimiento cooperativo. La gente comienza a ver con otros ojos, después se interviene en Infocop, allanan las cooperativas y defenderse no es fácil de eso, porque hasta en la cárcel estuvo usted, Freddy. Mire, Echaverri, uno escoge un camino en la vida, ¿verdad? Yo escogí un camino, mis compañeros escogieron un camino. El camino que yo escogí fue un camino de ser dirigente cooperativo. Desde muy joven me gustó esto. Y además debo decirle que es un camino que está ligado a la política nacional. Y yo tomé algunas decisiones de enfrentarme en los puestos que estuve en el movimiento cooperativo, algunas realidades que se daban con las que no estaba de acuerdo y todavía no estoy de acuerdo. Y eso nos llevó a un enfrentamiento con el Partido Acción Ciudadana. Y no hay peor cosa, Echaverri, en la vida que luchar contra un anónimo, ¿verdad? Un anónimo, detrás de un anónimo siempre hay un delincuente, ¿verdad? Detrás de un anónimo siempre hay un sinvergüenza. Sí, porque la denuncia era de un anónimo. ¿Verdad? Y entonces este partido político, en el gobierno de Guillermo Solís, querían los puestos en el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo por ley tiene acceso a puestos en la Junta Directiva del Infocop, accesos a la Caja Costarricense de Seguro Social, acceso como a 7 juntas directivas. Y ellos querían, a pesar de la autonomía que tiene el movimiento cooperativo por ley, querían incidir en esas cosas. Y además de eso, querían, aunque no lo decían claramente, querían tener control de un ente financiero como es el Infocop. El Infocop venía creciendo a una tasa del 12% anual y a pesar de que venía con ese crecimiento, hubo un anónimo que fue terrible, donde también hay algunos sinvergüenzas, ¿verdad? Hay gente que se vale de su puesto y de estar en un puesto de poder político. Y me acuerdo de un señor que era viceministro que se llama Luis Emilio Cuenco Botella. El apellido le cae, ¿verdad? Y este señor, perdón, Botey, me equivoqué. Luis Emilio Cuenca Botey. Y este señor, Luis Emilio Cuenca Botey, montó toda una tesis que decía que si alguien da un crédito y el crédito se podía dar a la tasa del 8% y en vez de darlo al 8 lo daba al 4, había una pérdida por recuperación monetaria de la tasa que no se obtuvo en el tiempo. Esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista contable es una infamia, ¿verdad? Eso no es posible. Sí, pues si el Infocop podía hacerlo, ¿cuál es el problema? Pero se les olvidaba primero que el Infocop podía hacerlo, estábamos autorizados, teníamos una tasa de equilibrio institucional, se le hizo creer a la gente que la tasa de equilibrio institucional estaba manoseada, que la tasa de equilibrio institucional estaba mal calculada, cuando yo siendo presidente del Infocop, le pedimos a la Contraloría que nos acompañara en el cálculo de esa tasa de equilibrio. Lo que pasa es que ese cálculo de la tasa de equilibrio institucional, que es una tasa de referencia, se hizo en el gobierno anterior, no se hizo en el gobierno de Luis Guillermo. Y resulta que la Contralora que había llegado no conocía de esos detalles. Cuando presentan la denuncia, la misma Contraloría coge la denuncia habiéndonos acompañado en todo el proceso del diseño de la tasa de equilibrio institucional. Pues bueno, eso lo demostramos en los tribunales. Debo decirle a los oyentes, a las personas que escuchan este programa, que la Contraloría General de la República fue condenada, inclusive en costas, sí, por este caso. Este es un caso, yo creo que no se ha cerrado todavía porque después de que yo fui presidente del Infocop, vinieron otras juntas directivas y ahí hay otras investigaciones que la verdad no tengo el detalle de eso, pero en lo que se refiere al tema nuestro, después de ese anónimo cobarde, se nos abrió una investigación que duró 5 años, Echaverri, ¿verdad? Pero ¿cómo es que hacen esas cosas así? Uno se preguntaría. Bueno, es que en la política, Echaverri, en este país se perdió la dignidad.
Ahora Pero la es que gente no tiene, yo me acuerdo, la gente no sabe hasta dónde llegar. vea qué vacilón ¿verdad? esto del anónimo, porque yo me acuerdo que el tema de la compra de la central eléctrica Aguasarcas a Holcim también fue producto de un anónimo. Claro. Que al final, digamos, la investigación arrojó que ninguna irregularidad, digamos, hubo. Uno lo que le duele, ¿verdad? Y lo que le preocupa es que hacen todo un show, ¿verdad? Caen los policías y sacan a la gente, los meten a la cárcel y los acusan de una forma en el cual la credibilidad de esas personas a nivel público queda en el suelo. Y después recuperar eso, Freddy. Claro, porque, a ver, la gente da por verdades las Sí, claro. cosas que dicen, en este caso, los periodistas. Mire, Chavarri, ustedes los periodistas tienen una gran responsabilidad en todo lo que pasa en este país. Y lo digo así abiertamente porque nosotros cuando venimos a un programa como este, venimos a un acto educativo y ustedes, cada cosa que hacen, educan a la gente, los guían y a veces se equivocan, Sí. a veces dan por ciertas cosas que no son ciertas. Y bueno, usted me preguntaba ahora qué pasó en estos 5 años. Bueno, yo no sé si usted es cristiano o no, pero en la historia de José, cuando los hermanos se entregan a José y lo venden, había un propósito. Y yo quiero decirles que en mi vida, después de aceptar que ese es el camino que yo decidí llevar, me he dedicado estos 5 años a hacer mis cosas. Tengo un amigo mío que fue del programa de alta dirección del INCAE, que es alto dirigente en Perú de la Coopetro Perú o Coopetro, y estuve en esos 5 años dando asesoría allá. Me he dedicado también un poco al tema de la palma de aceite. Estoy afiliado a una cooperativa muy grande que se llama Copeagropal, Sí. que está muy bien. Y bueno, y mi padre, desde hace 40 años, y habíamos iniciado un negocio en el Parque Nacional Marino Ballena, y ahí estamos con un proyecto que se llama María Luisa Villa San Lots, y estoy desarrollando ese proyecto. Entonces, estoy muy ocupado esos 5 años. Pero hay compañeros de nosotros que ya no están, como el caso de don Óscar Ávila Solé. Don Óscar Ávila Solé fue presidente del Banco Nacional, presidente de VIXA, miembro de la Junta Directiva del Infocop, vicepresidente de la Junta Directiva del Infocop, y tuvo que morir cargado con una angustia innecesaria. Todo lo que conllevó este análisis que hizo la Fiscalía, no me atrevo a decir que no costó menos de 2.5 millones de dólares para el país, ¿verdad? Todo lo que se hizo. Y la gente, algunos que aprovecharon, que creyeron que en este enredo no había que pagarle al Infocop, entonces ¿cómo se llama? La morosidad, ¿verdad? Creció muchísimo en ese periodo. Hubo una morosidad que superaba casi el 40%, que nos la querían endosar a nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí hay 3 cosas relevantes en este Hablaban proceso. de cuánto era la pérdida, 38.000 millones. Eran 35 mil millones de colones según ellos. Okay. En este proceso se estableció lo siguiente. Número 1, que el Infocop sí está autorizado para dar tasas de crédito subsidiadas. Eso es lo primero. Lo segundo, de que no puede haber una pérdida de un crédito que se dio al 3 o al 4 o al 5% pensando en otra tasa, porque eso no existe. Eso solo existe en la mente maquiavélica de aquel que cree que un crédito se pudo dar a otra tasa. Y quiero decirles a los televidentes en este caso, de que, por ejemplo, Copelesca, un actor de esta cooperativa que se llama don Giovanni Villalobos, era presidente en ese momento de esta cooperativa, ni siquiera estaba en la junta directiva del Infocop. Y la junta directiva que yo presidía tomó una decisión de prestarle a esta cooperativa para llevar la electricidad hasta el río San Juan. Y nosotros prestamos a una tasa que creo que andaba alrededor del 4 o 5% en este momento, no me acuerdo en detalle, pero sí quiero decirles que la garantía que recibimos fueron los postes, los cables, todo el sistema de electrificación. Y para algunas personas eso es un delito, ¿verdad? Y bueno, habrá que eso estábamos esperando discutirlo en los tribunales, pero al final ni siquiera hubo una acusación. ¿Por qué no hubo acusación? Porque en el proceso, cuando nos defendimos, para poder justificar esta pérdida, un grupo de sinvergüenzas, porque no tiene otra palabra, hicieron unos ajustes en el Infocop para crear esta pérdida. Y cuando la auditoría les pidió la documentación, Chavarri, no existía la computadora, se la habían robado. No existía el programa, era un Excel. Las hojas en las que se imprimió se desaparecieron. Y entonces la auditoría que hizo en el Infocop en ese momento,
les dijo, no les podemos auditar los estados financieros, ustedes tienen que demostrarnos esta pérdida. Y entonces los acusamos. Fuimos y los acusamos para que pudieran demostrar eso. El último director ejecutivo que estuvo ahí en el Infocop fue despedido sin responsabilidad patronal hace un mes, ¿verdad? Por esas contabilidades, por contrataciones que se hicieron indebidas. Eso fue una barbaridad. Pero bueno, esa institución es tan fuerte, el Infocop, que tiene un patrimonio de más de 180 millones de dólares. Aún así siempre ha venido creciendo, ahora a un ritmo menor. Antes crecía a un 12%. Ahora está creciendo a un ritmo, calculo yo, que entre el 7 y 8%. Y todo lo que se dijo, la ley lo autorizaba. La ley autorizaba tasas de crédito como correspondían. No fuimos nosotros los que hicimos la tasa de equilibrio institucional. La hicimos en conjunto con la Contraloría General de la República. Y por habernos denunciado por eso, ahora ellos recibieron una condena. Da informes a la Contraloría. Por supuesto. Hay una nota enviada por la Contraloría que se usó como prueba, donde la Contraloría se daba por satisfecha por todo lo que se había hecho en relación a la tasa de equilibrio institucional. Pero aún así, Chaverri, tengo que decirle una cosa que parece que es mentira, y es que en la gestión que se nos acusó a nosotros, en ese momento que se nos acusa, la Contraloría nos calificaba con un 95% de aceptación de la tasa, ¿verdad? Es una especie de parámetro que tiene la Contraloría donde te evalúa, ¿verdad? Y te da una calificación. En esa calificación de la Contraloría, nosotros teníamos un 95% de aceptación de la Contraloría por la gestión hecha por nosotros. Freddy, pero después de eso, la intervención del gobierno al Infocop, ¿qué significó para el movimiento cooperativo esa intervención? Porque no podían mover platas ni recibir platas, que por lo general son los que reciben de un porcentaje de los bancos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Porque después quiero preguntarte el fondo de esto. Bueno, la institución, desde el punto de vista de recibir los ingresos de los bancos y esas cuestiones, trabajó con normalidad. Ahí lo que pasó es que desde el momento en que usted entra a una institución y cree que toda la gente son ladrones, ¿verdad? O todos son sinvergüenzas, o usted participó dando un crédito con una tasa subsidiada, dígame, ¿quién más ahí va a recomendar un crédito? Entonces la institución se paralizó, ¿verdad? La institución se paralizó. Y efectivamente esos 5 años son años negros para el movimiento cooperativo. Pero ¿qué era el fondo del PAC bueno, a mí me hace, digamos, me hace gracia no, sino que uno ve los hechos que yo sé que no tiene que ver nada con este tema también del caso Diamante, ¿verdad? Porque al final esas cosas también ya se están, digamos, no están quedando en nada, pero es en el momento que se hace, ¿verdad? En aquel momento que se intervino el cooperativismo fue un momento de política, prácticamente, y nadie ha negado su relación con Oscar Arias, digamos, que usted siempre ha simpatizado con él y ha estado en el Partido de Liberación. El fondo de eso fue mucho de eso, Freddy, porque ¿cuál razón hay de una denuncia anónima y que pasen todas esas cosas según el gobierno del PAC, digamos, de Guillermo Solís, sabiendo de antemano que hay una persona ahí que fue diputado, ¿verdad? Que usted lo conoce, que también fue dirigente cooperativo, pero no sé si eso tuvo alguna relevancia al respecto. Vea, Chaverri, cuando ya usted pasa 5 años en las congojas que tuvieron que pasar mis compañeros y que pasé yo, ya no hay tiempo para los rencores. La otra cosa es que yo no pertenezco a ese partido, ¿verdad? Yo a ese Partido de Liberación Nacional renuncié hace exactamente 4 años. Y la otra cosa que sí es cierta. Pero en ese momento sí estaba. Sí, en ese momento sí. En ese momento el presidente Arias me había solicitado. Usted lo que no es figuerista. El presidente Arias me había solicitado a mí que colaborara en la campaña de Antonio Álvarez de Santi. Claro. Y bueno, cuando se vino esta barbaridad, yo estaba colaborando en esa campaña. Pero lo que sí creo es que más que un interés mezquino de un partido político, eran personas que querían aprovecharse y tomar control de la institución. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? El movimiento cooperativo tiene un régimen democrático que está establecido por ley y también hicieron querer ver ese régimen democrático como
como una patraña política de cómo mantener el control en el movimiento cooperativo. Situación que luego se agravó con la pandemia y ahora estamos de nuevo inmersos en un proceso electoral en el movimiento cooperativo. ¿Y cuál es su visión al respecto ahora, después de todo esto? ¿Quiere volver Freddy? ¿Ve hay condiciones del movimiento cooperativo, se está volviendo a levantar? Porque cuando a uno le gustan las cosas, le gustan. Y usted siempre ha sido cooperativista. Y ahora que ya le dan sobreseimiento, ¿tiene pensado en algún momento no solo limpiar su nombre, sino volver a estar en el movimiento cooperativo? Vean, Chávez, limpiar el nombre de uno es como que lo agarren como si uno fuera un gallo y le arrancaran todas las plumas. Y después las pegaran con... Y después lo llaman y dicen, no, mira, eso era una broma, venimos a pegarte las plumas de nuevo. Pero Ya como yo le dije, ¿verdad? Yo escogí esa forma de vida y trato de vivirla con hidalguía. Entonces, hay compañeros del movimiento cooperativo, de las cooperativas de trabajo principalmente, que se me han acercado para que los acompañen en este proceso electoral. Y yo tomé la decisión de acompañarlos. Tenemos una pequeña encuesta interna del movimiento cooperativo de trabajadores, donde tenemos un apoyo de más del 97%. O sea, creo que vamos a ganar ese proceso electoral interno. Y bueno, hay otros sectores, como el sector agrícola, que hemos decidido meternos ahí para que realmente este movimiento cooperativo esté representado por agricultores. Hay compañeros en el movimiento cooperativo que creen que poniéndose un sombrero muy grande son agricultores, ¿verdad? Hay otros que creen que poniéndose botas son agricultores. Pero Oscar Campos siempre se ha visto ligado al movimiento cooperativo. ¿Qué ambiente tiene él entre el movimiento? Bueno, a ver, Oscar Campos es un compañero que en algún momento se ha arrogado la representación del movimiento cooperativo agrícola y en este momento hay otras personas que quieren participar y nosotros estamos induciendo esa participación para que este proceso sea un proceso con mucha participación y un proceso democrático. Que es muy normal, que siempre en estas cosas... Es normal y en el movimiento cooperativo es muy crítico porque los legisladores establecieron un proceso electoral de cada 2 años. Si es sangriento los movimientos electorales cada 4 años, ahora imagínense un proceso electoral de cada 2 años. Y bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a un proceso electoral, cuyas votaciones van a ser el mes de julio. ¿Y qué se elige ahí, Freddy? El movimiento cooperativo, por ley, tiene derecho a nombrar una especie de plenario de más o menos 40 delegados. Estamos ahora en el proceso de esos 40 delegados. De elegir los delegados. Esos 40 delegados son los que nombran la Junta Directiva del Infocop, parte de la Junta Directiva del CNP, parte de la Junta Directiva del Senara, parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras juntas directivas. O sea, que es bastante representatividad. Es un organismo de representación con el poder de delegar sus representantes al Estado costarricense, algunas de las instituciones del Estado. Todas las cooperativas inscritas participan del país. Todas participan con un voto, una cooperativa un voto, y tienen derecho a nombrar aproximadamente, en este caso, casi 40 delegados. 40 y algo. Antes de ir a hacer una pausa para cerrar el capítulo, me gustaría preguntarle otros temas que son más coyunturales. ¿Qué piensa hacer después de todo esto? Digamos, ya hay sobreseimiento, va a ir una demanda contra el Estado, usted va a tener alguna reprimenda contra alguien. ¿Qué va a pasar, Fred? O sea, ¿Quieren que lo hagamos de una vez o después del anuncio? No, hagámoslo de una vez, pues vamos a la pausa. Tal como le dije, cuando uno pasa estas situaciones, hay que continuar la vida y no hay tiempo para el rencor. Pero aún así, ¿verdad? Creemos que hay 2 o 3 personas que hicieron algunas manifestaciones maliciosas, manifestaciones que se ha demostrado que no eran delito, y estamos valorando en algunos casos llevarlos a los tribunales. Pero no es nuestra prioridad, por lo menos no es la mía. Hay que conversar esto con otros compañeros. Pero lo que sí es cierto es que si ese fue el camino que yo escogí, yo me voy a retirar de esto cuando yo lo decida. Claro. No cuando otros que lo retiren. Me quieran retirar. Y bueno, por eso es que sigo de frente,
voy adelante y lo hago con orgullo, con mucha humildad, porque después de que uno muerde el polvo en estas cosas, tiene que darse cuenta que cuando uno muerde el piso está bastante duro, compañero, y entonces esto nos lleva a una conclusión de que hay que ser más cuidadoso que antes. Sí te digo que si tuviéramos que hacer las cosas que hicimos antes, las volveríamos a hacer sin ningún temor, ¿verdad? Porque tomamos la decisión de ayudar a mucha gente. Cuando aquí hablamos de que llevamos la electricidad financiados por el Infocop hasta la frontera con Nicaragua, claro. ¿verdad? Solo el hecho de saber que esa gente está recibiendo ese beneficio, eso ya te da una satisfacción. Y bueno, este país es un país que está inmerso constantemente en la política. Ya se está hablando ahora de las alcaldías. Todo el mundo se le está yendo encima al presidente. No todo el mundo, algunos se le están yendo encima al presidente. Y bueno, yo creo que aquí hay que prepararse para apoyar la gestión del presidente, porque es el presidente de todos nosotros. Si el presidente le va mal, nos va mal a todos. Ahora quiero preguntarle algo sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando con Freddy González. Bien, seguimos en esta tertulia de noche compartiendo con el dirigente cooperativista Freddy González, quien vino a este programa por el sobreseimiento en su caso, un caso que fue en el año 2017, como decíamos al inicio, que fue todo un escándalo público y que ahora ya dictan sobreseimiento. Y Freddy, como dice él, no es que limpio el nombre, porque quitarle las plumas a un gallo, fue pegárselas con goma, es un poco difícil. Pero sí queda claro que muchos de esos actos que se hicieron fueron actos a partir de una denuncia anónima donde tuvo muchas consecuencias, hasta la intervención del mismo Infocop y daños gravísimos a la imagen de cooperativas, entre esas Copelesca cuando fue allanado, y que al final de cuentas todo eso terminó en un círculo político. Ese es digamos, la conclusión a que uno llega, de que eso fue un circo político, Freddy. Eso es lo que termina uno en conclusión viendo todo eso. No sé si así lo analiza usted, pero... Por eso es que la gente no se quiere meter en política, porque los que creemos que estamos haciendo las cosas bien, de una forma u otra, también somos perseguidos. Después de 5 años, chévere, uno puede analizar esto desde diferentes tópicos. A mí me parece ver al fiscal pidiendo 6 meses de prisión preventiva para mí, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando se les preguntó, ¿dónde está la plata que se robaron? ¿Qué fue lo que se robaron? Dice, bueno, eso es lo que estamos investigando, ¿verdad? Por supuesto que había todo un show político detrás de esto. Ya no está ni la Contralora, no está el fiscal, ni los fiscales. Berenice Smith dictó la... da pena, ¿verdad? Da pena, porque después fue sancionada y despedida de la corte. El fiscal tuvo que irse con una vergüenza terrible. La otra fiscal, que era mujer, su hermano era abogado, analista en la causa que nos llevaban a nosotros. Uno no logra entender todos los amarres que se dan para tratar de hacerle daño a la gente, pero bueno, la verdad es como el agua, no la detiene nadie, nadie. Tarde o temprano sale. Freddy, ¿y qué piensa usted sobre propuestas que este gobierno ha dado, que dio? Me acuerdo de Rodrigo Chávez en el edificio cooperativo, donde él dice que el tema del aporte de los bancos al fomento cooperativo no debería ser, que debería eso ser parte del presupuesto nacional, que fue una propuesta del presidente. No quiero decir que eso esté en ninguna parte, porque no he visto ningún proyecto al respecto, pero que fue eso. Sin embargo, lo que sí vi es que ahora en las extraordinarias quiere levantarle el tema de la regla fiscal que le aplicaron al movimiento cooperativo, lo cual no son parte, digamos, del Estado como tal. Entonces, quisiera oír su opinión al respecto. Vea, Chávez, yo he conversado con el presidente unas 3 veces. En honor a la verdad, yo le diría un equipo, un grupo, que le dimos el apoyo al presidente.
escoger en ese momento entre José María Figueres y el que soy, el presidente Rodríguez, bueno, no había punto de comparación. Había que apoyar, en mi caso, y en la gente que pudo incidir en el presidente, en el actual presidente. Este presidente tiene una gran virtud, que escucha lo que la gente necesita y tomó la decisión en algunos casos de ofrecer eso que la gente necesitaba. Primero que todo, la gente necesita creer, ¿verdad? Hay decisiones del presidente, proyectos del presidente, en definitiva este que usted plantea, que es que ya los bancos no le giren al movimiento cooperativo el 10% de las utilidades. De las utilidades. En este caso al Infocop, y el Infocop toma la decisión después de esos recursos de girar un porcentaje que va entre el 1 y el 3% a 3 organizaciones. Una que es la Comisión Permanente de Cooperativas, el CONACOP y el CENECOP. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, pero cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente en el edificio cooperativo sobre este tema, cuando él llegó a dar una conferencia al edificio cooperativo, yo lo que le planteé es que, bueno, primero había que informarse un poco más sobre el tema cooperativo, a pesar de que él tiene un conocimiento amplio de este tema, pero que había que esperar a ver cuántos diputados iba a tener, ¿verdad? Y no es un secreto que el partido de gobierno está en minoría. Y con una minoría en la Asamblea Legislativa y con un proyecto tan difícil como este, donde se toca a un sector social que tiene algunos aliados en la Asamblea Legislativa, es muy difícil poder pasar un proyecto como este. Por eso es que yo creo que el presidente no ha apuntado a ese proyecto. Y sobre el tema de sacar la regla fiscal, porque se habían metido al Infocop o a todos. Sí, yo ahí sí estoy de acuerdo con el presidente. Tiene 9 diputados. El presidente lo que plantea en este caso, y pareciera que hay ahí como ya un cambio de 23-30, un cambio de criterio sobre el movimiento cooperativo, y es que nos meten en una regla fiscal a nosotros, ¿verdad?, como movimiento cooperativo, y resulta que hay demasiado que hacer. Nosotros somos uno de los principales entes de desarrollo del país. Estamos casi en todas las actividades de la economía del país. Y entonces, pues, han llegado a la conclusión de que no debería tener esas trabas. Y entonces a ese proyecto de ley le quitan esas trabas al movimiento cooperativo de esa limitación en el límite del gasto. Sí, porque sí, todas las instituciones públicas las tienen, no deberían tener el movimiento cooperativo por recibir otros tipos de recursos. Así es, pero bueno, es para que usted vea cómo el presidente sí escucha, ¿verdad? Se fue a hablar con él, le planteamos este tema, los dirigentes se lo plantearon y estamos en este proyecto de ley que ahora ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Entonces ahora sos del presidente actual. ¿Por qué no te gustaba José María Figueres? Pues siempre estuviste ligados a Liberación. Me parece que ser del presidente, me parece que no es una no deberíamos proponérselo así, menos por respeto a los en el sentido de que vos apoyás al presidente, no que sos del presidente, tal vez está mal planteado, pues no creo que sea de Progreso Social. Sí apoyé al presidente y voté por ese partido. Por eso apoyé. Pero quiero decirle en buena hora que me haces esta pregunta, porque yo quiero hacerle un llamado a todos los costarricenses para que apoyemos al presidente de todos los costarricenses, que lo dejemos trabajar. Claro, por supuesto, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí es importante que apoyemos la gestión del presidente. Nosotros, el movimiento cooperativo está a punto de inaugurar un ferry que lo trajo una cooperativa de autogestión, ¿cómo se llama? Conatramar, de Punta Arenas a Playa Naranjo. Una inversión de $5 millones con recursos de las cooperativas de autogestión, con recursos del Infocop, de los que da el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, y yo soy de los que creo que el presidente tiene que inaugurar ese proyecto, porque ese es el presidente de todos los costarricenses, y todos deberíamos sumarnos, porque si al presidente le va bien, nos va bien a todos nosotros. Con esto, ¿verdad?, no estoy planteando de que cerremos los ojos y no seamos críticos, no, uno no tiene que estar de acuerdo en todo, pero en lo que estamos de acuerdo,
caminemos, vamos hacia adelante. Y el presidente ocupa el apoyo de nosotros para que este país salga ustedes adelante. ocupan del presidente para poder salir adelante con estas propuestas. Todos los costarricenses. Tiene que haber buenas relaciones políticas. Todos los costarricenses. Pero ya no estás en Liberación, ¿o sí? No, yo me salí de ese partido y debo decirte que decís la verdad, yo tengo un amigo, un político que en mi criterio ha sido una bendición para este país. Igual hay gente que puede ser que no esté de acuerdo conmigo, pero cuando don Oscar no esté, cuando el presidente Arias ya no esté, vas a ver a muchos, ¿cómo se llama?, tratando de enmendar todo el daño que hicieron. Pero el presidente Arias, sin duda, en mi criterio, fue un presidente de lujo las 2 veces que fue presidente, y en la segunda yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca y de darme cuenta de la clase de ser humano que es él. Usted siempre ha dicho que Oscar Arias ha sido el presidente que más apoyo le ha dado al movimiento cooperativo. Después de él... No, el que más ha dado en honor a la verdad es Luis Alberto Monge. Sí, pero ese es como el, digamos, de los padres. Pero es el padre, uno de los padres del movimiento cooperativo. Y el otro, sin duda, fue Oscar Arias. Oscar Arias le devolvió al movimiento cooperativo el edificio cooperativo que se había perdido. Le devolvió al movimiento cooperativo, inclusive ahora tenemos hasta el Día Nacional del Cooperativismo. Y en su gestión, por lo menos a mí, la instrucción que me dieron fue: necesitamos que los recursos que están ahí, esos dineros que están ahí, se pongan en la calle para fortalecer al movimiento cooperativo. Y creo que Oscar Arias es el que consolida la institucionalidad del Instituto de Fomento Cooperativo. Siempre han tenido buenas relaciones los gobiernos con el movimiento. Para ustedes el PAC ha sido lo peor, me imagino. Mire, el PAC ni siquiera se puede catalogar como un gobierno, ¿verdad? El PAC simplemente anuló los sectores sociales en este país, no nos tomó en cuenta para nada, y ahí está el resultado, ¿verdad? El resultado es lo más terrible que le ha pasado a este país. Son esos 2 gobiernos, son vergonzosos, Chaverri, y estoy seguro que la mayoría de los costarricenses lo creen así, porque si ese partido es lo que ellos dicen que es, los pocos que quedan ahí, claro, hubieran ganado las elecciones, tendrían por lo menos 30 diputados, y eso no pasó. Yo sé que usted no está metido en la política electoral, usted anda en el movimiento cooperativo, pero uno no es ajeno a todo esto. ¿Y cómo ve usted, digamos, volver a Liberación al poder o no? Porque todavía no hay candidato ni nada, pero ahora es como... Por eso te decía que si ahora eras del presidente, pues la gente apoya a las personas más que a los partidos. Bueno, en esta última elección no hubo una elección de un partido político. Por eso la gente vota dirigió por sus votos hacia 2 personas con una gran aceptación, que son doña Pilar y don Rodrigo. Ajá. ¿Verdad? No tengo la menor duda de eso. Pero debo decirte, Chaverri, que por lo menos en mi criterio, este es un presidente como los porteros de la selección. Un portero sin suerte no es portero, ¿verdad? Y este presidente tiene algo que lo acerca a la gente. Para sus opresores o sus adversarios, los detractores del presidente, yo no tengo por qué venir a defenderlo aquí, pero voy a decirte una cosa. Resulta que si las tasas de crecimiento del dólar en relación al colón fueran como venían, que se estaba disparando, este gobierno es una barbaridad. Y ahora que en vez de inflación el colón recibe, ¿cómo se llama?, una mayor apreciación, es más apreciado que el dólar, o sea, su valor aumenta, entonces el presidente también eso es una barbaridad. Pero pregúntele, yo no sé, ahora conversábamos aquí con el camarógrafo de este programa y hablábamos de qué siente la gente cuando tiene un crédito en dólares, ¿verdad? ¿Qué siente la gente cuando tiene un crédito en dólares y pasa de 500 a 700 pesos? Bueno, eso es una crisis terrible porque es como pagar un 40% de impuestos. Que es que los empresarios ahora están sufriendo. Bueno, ¿y por qué cuando tuvieron aquellos grandes utilidades, por qué no fueron más solidarios? ¿Me entiendes? No puede generarle riqueza a la gran población pasándole por encima a los empresarios, estoy de acuerdo. Pero es que todo tiene que tener algo que lo estabilice. Y entonces, bueno, en buena hora que hay miles de costarricenses que sus
créditos en dólares, al bajar el tipo de cambio, están respirando, ¿verdad? Le dicen a la gente, y eso sin ser partidario de este partido, pero le dicen a la gente que el arroz no ha bajado, ¿verdad? Pues sí, el arroz bajó, pero en otros países creció hasta un 10% el aumento. Entonces, ¿cuánto fue lo que creció realmente? Un 14%. ¿Usted me entiende? Pero es más fácil decirle a la gente, no cumplió. Y peor aún, vienen los analistas del tema del desempleo y analizan que hay unos puntos a favor. Pero resulta que todos, sin excepción, es la gente que ya no quiere ir a trabajar. ¿Cuándo aquí se había analizado ese tema? ¿Ustedes me entienden? Entonces, la gente tampoco come, ¿verdad? El costarricense siempre ha sido con una malicia indígena, ¿verdad? Y entonces, cuando se le vienen encima a alguien es porque una o dos cosas. O porque lo está haciendo muy bien, o porque lo está haciendo mal. Y ya la gente se queda, ¿verdad? Aquí no hay duda, Chaverri, y aquí quiero hacerlo con el mayor de los respetos. Los periodistas y los canales de televisión y las televisoras y los programas que tienen que ver con noticiarios, todo eso, algunos dicen que son la voz del pueblo. Pues yo quiero decirle aquí a todos las personas que nos están viendo que eso no es cierto, ¿verdad? La voz de los periodistas en los medios de comunicación es la voz de los dueños de los medios de comunicación. Y este programa, con todo respeto lo digo, este programa obedece a una organización social, a una cooperativa, y este canal es la voz de la cooperativa, que está más cerca de lo que el pueblo pueda pensar, sin duda. Pero eso está ahí, ¿verdad? Eso es una realidad, no lo digo yo, ya hay literatura sobre este tema. Entonces, no nos engañemos, ¿verdad? No nos engañemos, simplemente el tema está en que hay algunos medios de comunicación que están más a la derecha, otros más a la izquierda y otros más al centro, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado cuál periódico lee uno, cuál televisora ve uno, hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Los medios de comunicación que están a favor del expresidente Trump y los que están ahora con Biden, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener ese respeto hacia la gente. Y como estamos aquí en un medio educativo, aquí estamos educando a la gente, pues es bueno que la gente sepa eso también. Sí, igual que hemos decrecido 14 puntos en la libertad de expresión en Costa Rica, de los países que más han bajado en América Latina. Bueno, pero bueno, no vamos a discutir de eso. Me parece que usted tiene razón en algo, porque siempre las editoriales de los medios son de las empresas. Hoy pasamos más a medios de comunicación, a empresas periodísticas, pero bueno, hay de todo en el mundo. Hay buenos medios, hay medios más o menos, hay periodistas buenos, hay periodistas malos, hay políticos buenos, hay políticos malos. Yo creo que siempre en los puestos de poder, cualquiera que se pueda desempeñar, siempre habrá gente que apoya y gente detractora. De eso toda la vida y toda la vida va a seguir. Yo creo que lo que la gente tiene que hacer es un poco más crítica, ¿verdad? Y poder afinar un poco la criticidad en qué ve, cuál fuente ve, ¿verdad? Porque hay también muchos medios ficticios, ¿verdad? A veces la gente ve cosas que han pasado hace 5 años o no son del país. Todo eso hay que tener un poco de cuidado. Sí. Pero bueno, independientemente de lo que haga este presidente, es el presidente que hay y tendrá que dar cuentas al pueblo de... Y si le va mal a él, nos va mal a todos. No, a todos. Ese es el asunto. Bueno. Eso es lo que hay que tener cuidado, y para eso está la Asamblea, para tener un control político, que las cosas se hagan bien. Y bueno, yo creo que nadie le desea un mal a un presidente, pienso que no, porque entre mejores decisiones tomen, mejor le van a la gente. Pero tampoco hay que perder de vista que hay que ser crítico con las acciones. Completamente. Pero, desde el movimiento cooperativo, sí, te aseguro que jamás estaremos de acuerdo con que se persiga a un periodista o se persiga a un medio de comunicación, aunque ese medio de comunicación inclusive se parezca a un partido político, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo en que se dé ese tipo de persecución. Claro. Tienen que haber otras formas de hacerle llegar la información a la gente, y además eso ya se rompió, ¿verdad? Sí. No, yo te aseguro, las mismas redes sociales. Chaverri, es que eso es lo que te iba a asegurar. Yo te aseguro que este programa, cuando esté al aire en su momento, la cantidad de personas que lo van a ver en una televisión
son minoría de los que lo van a ver en redes sociales. Y a mí me ha pasado, cuando yo he tenido la oportunidad, y lo agradezco de estar en este programa, son más los compañeros en redes sociales que me dicen que lo vieron en redes sociales que más de los que lo vieron en televisión. Por eso es que los medios ahora se llaman, igual que el canal, son multiplataformas. Usted lo ve en la plataforma que mejor se adhiere. La televisión es un medio más, digamos, la televisión abierta, como son hay también televisoras que son solo de cable, no televisión abierta. Pero por eso hay que estar en todos los segmentos para que la gente pueda optar. Eso es parte de la tecnología y la vida que tenemos. Para ir cerrando, Freddy, retos que le quedan al movimiento cooperativo. Ahora sí, ese grupo en el que usted participa es electo y están ahí en el movimiento cooperativo, ¿qué retos hay que comenzar a desarrollar para mejorar el movimiento cooperativo? Echeverry, le decía a usted ahora que no hay tiempo para rencores. En la mesa tenemos que sentarnos todos, con los que tenemos diferencias, con los que no, y el movimiento cooperativo no tiene que ser la excepción. ¿Verdad? Hay mucha división al interno entre ustedes. Bueno, es que cuando hay dos pensamientos diferentes, esa divergencia crea una división. Pero por lo menos de parte de las personas que me acompañan en este proceso, nos mueve el tema de llegar a acuerdos, de hacer cosas en forma conjunta, de presentarse como una alternativa, de ser un brazo del gobierno para hacer cosas. Cuando yo escucho el tema de las filas que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social, nosotros somos una alternativa para eso. Somos fuertísimos. Han sido muy bien evaluados. Somos fuertísimos en el tema de la gestión que hacen las cooperativas de salud. Ni qué decir de Copesa, ni qué decir lo que están haciendo las cooperativas de café y de electrificación en el país. Así que ese debe ser nuestro punto de encuentro. ¿Quién está sentado en la mesa al final? Eso debería ser irrelevante. Yo quiero hacer un llamado porque al final no sé, ¿verdad? Yo creo, y así lo dicen los números que tenemos, que en el movimiento cooperativo autogestionario tenemos un 95% de autogestión, las cooperativas de trabajo. Y bueno, falta el sector agrícola y el sector de las demás cooperativas. Habrá que ver cuáles son los compañeros que tienen ese voto favorable de la gente y con esa gente ponernos a trabajar. No hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para seguir en esas cositas, que esas diferencias y estar judicializando las diferencias. Sí. No hay tiempo para eso. Además, Echeverry, estos 5 años tienen que servir para algo, claro, ¿verdad? Para momentos de reflexión. Y Dios tiene un propósito en todo, ¿verdad? Yo creo en eso. No soy de los que voy todos los domingos a golpearme el pecho, pero sí creo que Dios tiene un propósito en todo y que la misericordia de Dios es infinita para con nosotros y nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros perdimos un ser querido ahora en la pandemia? Y solo el hecho de que estemos vivos nosotros y estar aquí, ya eso significa que hay un propósito diferente en nosotros. Así que, ¿qué esperamos? Poder conversar con la gente, poder ponernos a hacer cosas. Quiero invitarlo de una vez para que le vamos a pedir al presidente de la República que vaya a inaugurar ese ferry ahí en Conatramar. Eso va a ser en el mes de julio, si Dios quiere. Yo vi, por ahí vi la noticia y me pareció maravilloso porque es una obra monstruosa y un servicio importantísimo. Es una inversión del movimiento cooperativo de costarricense de más de $5 millones, financiada por el Fondo Nacional de Autogestión y el Instituto de Fomento Cooperativo. El gerente de esa cooperativa es una persona que lo hemos capacitado, es un excelente ser humano. Y ahí los trabajadores de esa cooperativa, todos trabajadores, gente de piso a tierra, puntarenenses, han sacado esa cooperativa adelante y ahí están trabajando, gente que se esfuerza. ¿Cómo los vamos a financiar? Por supuesto que hay que financiarlos. Y por supuesto que la tasa de interés de ese crédito tiene que ser subsidiada. Puede ser que alguien venga después y nos vamos a llevar otra vez a los tribunales, porque tal vez diga que fuimos beneficiarios de ese crédito porque nos subimos el carro para pasarnos de punta a punta. Pues todo eso puede pasar. Pero bueno, lo que sí les digo es que si tuviéramos que hacerlo de nuevo, lo haríamos. Porque una vez más, la verdad ha salido a la luz y la verdad lo hace libre a uno. Y nada, hay que continuar. Eso es lo que hay que hacer, continuar y seguir trabajando con la frente en alto. La vida sigue.
la vida continúa. Y ¿verdad? siguen los retos y seguirá el movimiento cooperativo y seguirá gente que apoye y seguirá gente que alberse. No me Pero veo, cuando Chaverry. se tiene un puesto donde hay que liderar cosas y echar para adelante, usted siempre nunca va a ser camino tan fácil. Sí. Siempre se va a encontrar cosas de camino. Todo está en cuanto el corazón le da a uno para seguir avanzando en lo que uno cree y los resultados que se deben obtener, que es lo importante. No me veo más de 4 años yo trabajando más en el movimiento cooperativo. Quiero agradecerle, Chaverry, a usted la oportunidad que me ha dado. No, más bien gracias por Y venir. instar a las personas que se han visto en una situación parecida a la mía, que den la pelea, que la verdad siempre sale adelante y que hay que continuar con esta vida con dignidad. Desearle éxitos, Freddy. Muchas gracias. Ahí veremos qué pasa después de las sectoriales. Y trataremos de acompañarlo allá a Punta Arenas, que me parece maravilloso ese Hay que proyecto. acompañar y vamos a pedirle al presidente que nos acompañe a que inaugure no solo esa al presidente, a todos los sectores de gobierno deberían ir a ver esa obra del movimiento cooperativo. actividad. Bueno, esperemos que así sea. Ojalá que puedan asistir. Gracias, Freddy, de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por habernos acompañado. Un gusto haberles presentado hoy a don Freddy González en nuestro programa Tertulia de Noche. Y nos vemos la próxima semana aquí de nuevo en Canal 14. Recuerden, los miércoles a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 7 de la noche en Canal 14. Chao, que la pasen bien.